¿Cómo andan todos? Bienvenidos y bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos en vivo a través del canal de la Universidad Nacional del Litoral. Nos vamos a quedar, como siempre, hasta las 13. Y nos vamos a meter con el tema que tiene que ver con el cambio climático, cómo se ha modificado drásticamente la biodiversidad en el planeta, y vamos a estar haciendo foco en las enfermedades. Enfermedades que parecían desaparecidas, enfermedades que tienen que ver con nuevos virus, vectores, bacterias. Nos vamos a meter con la salud en el futuro. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en nuestra población? Vemos el informe y nos aproximamos al tema. El cambio climático ha alterado drásticamente la biodiversidad del planeta, favoreciendo la transmisión de patógenos causantes de enfermedades tales como dengue, paludismo, asma, tuberculosis, ébola, fiebre amarilla, entre otras. El cambio climático afecta a la salud humana, pero sigue siendo difícil estimar con precisión la magnitud y el impacto en cada población. Sin embargo, se prevé que entre 2030 y 2050 causará unas 250.000 muertes adicionales cada año debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. ¿Cuál es el futuro de nuestra salud frente a la crisis climática? ¿Cuál es la salud? ¿Cuál es el futuro de la salud frente al cambio climático? Y como cada semana tenemos especialistas, invitados, docentes, investigadores de cada área para abordar el tema. Estamos aquí ya con Martín Mailio, médico neumonólogo y alergista de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL. Martín, ¿cómo va? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Andrea Gómez también, del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, de Modelación de Epidemias, ingeniera ambiental e investigadora CONICET, también en el Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático. Andrea, bienvenida. Hola, ¿Cómo buenas estás? tardes, muchas gracias. Y María Florencia Gutiérrez, docente de la Escuela Superior de Sanidad, de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas e investigadora CONICET en el Instituto Nacional de Limnología. Bienvenida, María Florencia, muchas también gracias por acompañarnos. Bueno, quiero comenzar con Martín, porque ¿hay algún tipo de relación del cambio climático, por ejemplo, con la aparición de virus y enfermedades? ¿Esto tiene que ver, digamos, con la aparición también de COVID o no? Hay muchos ejemplos cada vez más frecuentes, lamentablemente, donde el impacto del cambio ambiental influye en la salud de las personas. Uno de ellos es las infecciones respiratorias o las infecciones en general. Con relación específicamente a COVID, todavía no se puede confirmar que haya sido el origen justamente el impacto del cambio climático en el desarrollo de la enfermedad. Pero sí tenemos y sufrimos, inclusive en nuestra sociedad, la aparición o la reaparición de infecciones que justamente tienen que ver con los cambios que ocurren en nuestra región y que obviamente también ocurren en todo el mundo y que están motivados justamente por esas modificaciones que existen en el ambiente en relación al clima. O sea, nosotros hoy no necesitamos irnos a otro lugar para ver que se están derritiendo los hielos y darnos cuenta del cambio climático, sino que nosotros lo estamos viviendo. Un ejemplo, como hablábamos antes de reunirnos, es el dengue. El dengue históricamente no pertenecía en general frecuentemente como causa de consulta en nuestra zona y desde los últimos años estamos viendo que durante los veranos y gran parte aún de otoño y primavera tenemos infecciones que antes no teníamos. Parece difícil por ahí avanzar hacia el futuro cuando hay que volver a las viejas enciclopedias y ver de la reaparición de enfermedades como el sarampión o bueno, otras que parecían erradicadas, ¿no? Sí, el cambio climático asociado a cambios culturales y lamentablemente a ideologías muchas veces populares que hacen que se malinterprete o se considere mal la prevención y haga que, por ejemplo, la gente hoy hay tendencia a no vacunar con sarampión, fundamentalmente, no tanto en nuestro país, pero sí fundamentalmente en Europa y algunas regiones de Estados Unidos, que hace que el sarampión vuelva a ser un problema que estaba contenido. Entonces, nosotros
sufrimos las consecuencias del ambiente y si nosotros maltratamos el ambiente, eso nos devuelve mayor agresión hacia nosotros. Lo que pasa es que lamentablemente nos encontramos con que parecería que en muchos casos, muchos de nosotros, y ni hablar de la gente que toma decisiones, está dormido ante esto que está ocurriendo. Andrea, ¿cómo se trabaja en la investigación de enfermedades, en la modelación de enfermedades? Bueno, particularmente en el grupo donde yo estoy, lo que hacemos es tomar por un lado los datos de salud, es decir, los casos de enfermedades, y contrastarlo contra las variables hidroclimáticas que están ocurriendo en una región o zona particular, y hacemos, bueno, diferentes trabajos matemáticos para ver si están relacionados o no, y también lo que podemos llegar a hacer es predecir a futuro ante eventos climáticos que puedan ocurrir cómo va a hacer la aparición o no de casos de ciertas enfermedades. O sea, que se pueda analizar el escenario climático y prever con meses o semanas de antelación qué es lo que puede pasar, por ejemplo, con casos, no sé, con leptospirosis, por ejemplo. Con leptospirosis es una de las enfermedades que hemos estado trabajando, con dengue también, y sí, en función de ciertas variables que no hay que tener en cuenta solo lo climático, como bien contaba el doctor, todo lo que tiene que ver con salud tiene tanto la componente cultural, ambiental, cómo está preparado el organismo también humano para hacer frente a esas enfermedades, pero bueno, intentamos mediante modelos simples inferir y tratar de predecir a futuro la aparición de las enfermedades y que eso también sirva como una herramienta para los tomadores de decisiones en salud pública. Claro, imagino que no es lo mismo por allí tomar casos de lo que puede suceder en un departamento del norte de la provincia de Santa Fe como del sur, o zonas que por allí no limitan con ríos o no tienen cercanías con espejos de agua, por ejemplo, ¿no? Claro, totalmente. Hay que tener en cuenta la particularidad de cada local, digamos, y a qué escala uno está trabajando. O sea, hay que compaginar mucho las escalas de información, sobre todo, que se tiene. Florencia, ¿cómo impacta el cambio climático en los ecosistemas acuáticos? Es tu motivo de estudio, ¿no? Sí. Yo trabajo, digamos, en sistemas acuáticos y bueno, la verdad es que es un tema bastante complejo y obviamente los sistemas acuáticos son muy diferentes, muy complejos, ¿sí? Y el cambio climático que venimos viendo y que se viene estudiando hace rato ya impacta de manera muy diferente en distintas partes del mundo, en los distintos sistemas acuáticos del mundo. En algunos lugares, porque sabemos que el cambio climático, en realidad uno de los efectos no solamente es el aumento progresivo de las temperaturas, sino también el aumento de eventos extremos, ¿no? Precipitaciones o sequías extremas, o sea, todo lo contrario. Y evidentemente todos estos fenómenos extremos que se están dando, como aumentos extremos en las precipitaciones, aumentos extremos en las sequías en determinados lugares, impacta en los distintos sistemas acuáticos. Y bueno, en algunos territorios podríamos decir que el aumento de las precipitaciones, ¿no es cierto?, junto con otros factores como puede ser, ¿no es cierto?, la desertificación, la tala de bosques, impacta, digamos, aumentando los caudales y por lo tanto generando inundaciones, ¿no? Claro. Inundaciones muy grandes, tremendas. Y en otros lugares del mundo, digamos, podríamos decir que las precipitaciones se reducen, se disminuyen, eso sumado al aumento de la temperatura, que aumenta los procesos de evaporación, digamos, del agua, generan sequías, ¿no? Hoy sequías veíamos muy fuertes. Imágenes inéditas de Italia, por ejemplo, una sequía tremenda. Tremenda, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, acá mismo, hace unos años, estamos viendo que los caudales, por ejemplo, del sistema del río Paraná, están disminuyendo, ¿no es cierto? Claro. Junto con esos efectos, se dan numerosos efectos correlacionados que tienen que ver con el aumento de la salinidad. Al evaporarse el agua, aumenta la concentración de un montón de sustancias disueltas que están en el agua y esas condiciones de menor caudal, menor cantidad de agua, aumento de salinidad, aumento de concentraciones hasta de contaminantes también, generan modificaciones muy fuertes, digamos, en la calidad del agua. En la calidad del agua para la vida acuática, para los peces, para la diversidad biológica en general. Florencia, ¿cómo nos cuesta entender que todo en ciencia está relacionado? Que todo lo que tocamos, la instalación de una represa, cómo todo se modifica, ¿no?
¿Cómo nos venimos portando con el uso, con el recurso hídrico? Es difícil la pregunta, pero bueno, para hacer un análisis también de cómo el humano interactúa, pero también muchas veces no se porta bien con el medio ambiente, ¿no? No, realmente en los últimos años, en las últimas décadas diría, realmente estamos impactando mucho, digamos, a nuestros territorios mediante lo que nosotros llamamos, digamos, la intensificación en los usos del suelo. Es decir, aumenta la intensificación de la ganadería, de la agricultura, la liberación de contaminantes, ¿no?, de efluentes industriales, domésticos, aumenta la población, digamos, territorial, mundial, aumenta. Y bueno, todo eso genera presiones en los ecosistemas acuáticos. Esto sumado a la mayor necesidad de energía, a la mayor necesidad de alimento que nos proveen estos sistemas. Bueno, entonces digamos, el establecimiento de muchas veces represas, extracción de agua para el riego, agua para el consumo mismo, ¿no es cierto? Bueno, todas esas modificaciones que se van dando a lo largo de estos años realmente generan una presión muy fuerte y bueno, que impactan en la biodiversidad, y nosotros decimos en la provisión de servicios ecosistémicos, ¿no? Porque los ecosistemas, todos, los bosques, nos proveen servicios, alimento, agua de calidad, la regulación del clima, todo lo que tiene que ver con la recreación misma, sí, también. La economía. ¿Cierto? La economía. La producción. Entonces, bueno, todas son presiones, digamos, que van reduciendo la calidad y la cantidad de los servicios ecosistémicos que nos presentan estos ambientes, ¿no? Hablemos también, Andrea, de lo que sucede en nuestra provincia. ¿Qué sucedía antes con el dengue, por ejemplo, una enfermedad muy nuestra de esta zona, con el vector y con lo que sucede ahora también en cuanto a si es una enfermedad endémica, qué sucede en la actualidad con el dengue? Bueno, particularmente si lo comparamos con unos años atrás, o sea, la presencia del dengue en la provincia de Santa Fe particularmente no era tan evidente. Lo que estuvimos analizando nosotros es que al irse incrementando las temperaturas ambiente a causa del cambio climático, el vector y en sí el virus tienen más probabilidades de supervivencia y de llegar a latitudes más sur, digamos, hasta alcanzar nuestra zona, y hay mayor prevalencia y mayor incidencia de dengue en regiones donde antes prácticamente no existía. Incluso en Argentina mismo se han detectado especímenes de Aedes aegypti, que es el vector del mosquito, hasta en latitudes como Las Grutas, San Antonio Este, provincias patagónicas como Neuquén también. Entonces, todo esto es como que brinda señales de alarma de que están dadas las condiciones para que el virus y la enfermedad llegue a latitudes más sur. Entonces, tenemos que estar alerta ante esas situaciones. O sea, tendríamos que empezar a estar preparados para epidemias de dengue más frecuentes y más intensas. Claro, y además monitorear los serotipos, porque esto, digamos, puede también tener consecuencias graves en una persona que se contagia 2 veces, ¿no? Tal cual, sí. Ese es el problema, por ejemplo, que hay en países donde el dengue es endémico. Los casos graves se dan porque en una temporada se contagian con un serotipo, que es una de las variedades del virus, y en la temporada siguiente se contagian con otra, y esto desarrolla formas de la enfermedad muy graves, hasta mortales. Martín, en cuanto a los medicamentos, ¿se están estudiando los efectos adversos que puedan llegar a tener, digamos, todo lo usado en esta época de pandemia, justamente con, por ejemplo, el COVID? ¿Se puede predecir cómo impactan estos medicamentos? ¿Qué es lo que sucede ahora? El COVID, además de exponernos a una situación nunca pensada, de película solamente, pero que nos vimos de frente en muy poco tiempo con una realidad durísima, generó, como todos sabemos, un mecanismo de desarrollo intelectual, de desarrollo científico que fue inédito en la historia, y eso vino aparejado de buscar alternativas para buscar curar, tratar, prevenir, pero por otro lado desarrolló una forma de pensar diferente. Entonces, con las herramientas que se tuvo en ese momento, se trató de buscar alternativas para tratar algo, sabiendo que los tiempos no nos acompañaban. Entonces, uno de tantos de estos sistemas fue tratar de utilizar los modelos informáticos para poder predecir si ciertos medicamentos podían ser efectivos para tratar COVID.
y a partir de eso desarrollar estrategias de tratamiento y después justamente hacer la investigación en terreno con la gente, que eso es un poco lo que participamos. Por eso hoy podemos decir que el COVID en ese sentido nos aportó mucha información, mucho cambio, mucho vuelco desde el punto de vista intelectual y científico que nos generó que hoy nos paremos de otra forma con respecto al futuro, a la investigación, no solamente de fármacos, sino también de las mismas enfermedades. Entonces, también gracias a esto empezamos a entender un poco más de lo que pasa y a proyectar nuevas formas de estudio y nuevas formas de investigación. Entonces, si podemos decir qué nos dejó el COVID de bueno, este es uno de los puntos que es innegable. Se desarrolló en tan poco tiempo una estructura de trabajo, fue gigantesco, múltiples cabezas en todo el mundo trabajando para desarrollar ayudas en esto. Y luego, bueno, esa capacidad instalada, no solamente de estructura, sino intelectual, quedó para otras enfermedades. Por eso es que hoy estamos trabajando con esos mismos sistemas para enfermedades ya crónicas, tal vez no infecciosas, como el asma bronquial u otras enfermedades que son parte del día a día de nosotros, buscando las mejores alternativas que puedan darnos tratamientos en menor tiempo que lo que antes llevaba a desarrollar un medicamento, podían ser hace 7 a 10 años. Claro. Lo positivo, claro, es que los avances permiten que hoy en un laboratorio se pueda modelar el impacto de un futuro medicamento en la enfermedad, por ejemplo. Simular en una computadora si un fármaco puede llegar a ser o no efectivo, puede llegar o no a ser riesgoso para una persona con una patología dada. Colocando la información, que eso lo hace la gente que sabe, por supuesto, nosotros aportamos solamente una parte, lo que se busca es justamente desarrollar potencialidad de riesgo-beneficio. Y a partir de eso, bueno, sabemos si podemos utilizar, por ejemplo, me ha tocado participar, donde una universidad hizo la investigación, se desarrollaron 3 fármacos, se eligieron 3 fármacos potenciales, lo usamos en COVID grave a partir de un protocolo científico muy estricto, y a partir de eso, 2 de esos fármacos demostraron ser eficaces, bajaron 40% la mortalidad en COVID grave. A partir de esto, hoy está en vía de aprobación esta medicación. Ustedes me dirán, el COVID ya pasó. No, el COVID no pasó, lo estamos viendo, hoy tenemos nuevas subvariantes y vamos a tener problemas, por lo tanto, cuanto más recursos tengamos para poder tratarlo, mejor va a ser para todos. Interesante la charla que tenemos con los especialistas, docentes, investigadores aquí de cambio climático relacionado a las enfermedades y en todo caso a la salud. Hacemos un breve corte y ya venimos. Interesante la charla que tenemos con los especialistas, decía, de cambio climático, enfermedades. Y bueno, les voy a consultar. Es difícil por allí de sacar una conclusión, son temas complejos, pero bueno, tiene que ver con el impacto de las enfermedades y la condición social de la persona, porque a lo mejor en nuestra ciudad, una ciudad relativamente chica o grande, según algunos, Santa Fe. ¿Cómo puede impactar, digamos, el tema de la condición social de la persona? El acceso al agua potable, no sé, el acceso a servicios, el rol del Estado, el rol de la educación, el rol de los municipios. ¿Qué piensan acerca del tema? Bueno, si me permiten por ahí... Como vos decías, es un tema complejo que hay que mirarlo desde diferentes aristas. Por ejemplo, que estemos sentados hoy en este living, gente de ciencias médicas, de ciencias biológicas, de ciencias duras, ya es un gran avance, me parece, y que los problemas se tienen que atacar de esta forma, porque si no siempre una solución que para un área puede ser buena, para otra estamos perjudicando. Lo que sí siempre creo que desde el Estado, en primer lugar, pero basado en evidencia científica, las decisiones que se deberían tomar tienen que apuntar a eso, a cómo la población puede estar mejor preparada ante la aparición de enfermedades o de consecuencias del cambio climático, como pueden ser las olas de calor, las sequías, las inundaciones mismas, porque eso es innegable de que vamos a estar enfrentando situaciones como esta hacia el futuro y cada vez de forma más frecuente. Claro. Así que yo creo que ese es como por ahí el rol tanto del Estado como de la universidad o de nosotros como pobladores, incluso nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de cuidado hacia el medio ambiente, de cómo nos manejamos tanto en la ciudad, en la zona céntrica, en la periferia. Siempre hay que prestar atención de que cada uno de nosotros cumple un rol fundamental. La divulgación tiene que ver con un gran paso. El tema es qué hacen los estados o por ahí qué hacemos los ciudadanos con esta información, ¿no? Nosotros
siempre todo lo que nosotros hacemos como sociedad se basa no solamente en lo económico, que es importante, sino que se basa en un montón de aristas que forman parte de un todo, que es lo que hoy vivimos o sufrimos. Cuando nosotros queremos generar un cambio, como es decir, a ver, frenemos el cambio climático y apoyemos a que tengamos un ambiente más saludable, es participación de todos. No es solamente del Estado, no es solamente de las universidades, no es solamente de alguien que no está acá sufriendo las consecuencias, sino que es parte de nosotros en primer lugar. Por eso cuando nosotros decimos, la persona tiene que empezar a cuidar su ambiente, cuidando sus recursos en su casa, en sus conductas, como decía ella, no tirando la basura en la vía pública, cuidando el agua al momento que se va a bañar. Esas pequeñas acciones son las que se transforman en grandes movimientos. Si todos nosotros ahorramos medio litro de agua que tiramos por la bañadera cuando calentamos el agua, vamos a lograr la preservación del recurso hídrico, que es finito, que sabemos que esto tarde o temprano vamos a tener problemas. Pensar y ver el río como lo vimos hace un tiempo atrás duele. Y ese tipo de cosas son las que nosotros somos responsables como sociedad, y como por supuesto el Estado tiene su rol, que tiene que ser no solamente potenciador de la actividad industrial, sino que también tiene que ser cuidadoso con los recursos que administra. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar que esto es parte de alguien que tiene la decisión, de los instrumentos como somos en este caso nosotros, las universidades, el canal que difunde esto, que es fundamental, comunicar, pero por supuesto también irnos a lo más chico y a lo de casa, que los chicos aprendan cómo cepillarse los dientes, no economizar el agua. Son cuestiones que parten de nosotros y que ahí es donde uno ve que tal vez es el problema más grande, que es la cuestión cultural. Nosotros hoy estamos acá los que entendemos que existe el cambio climático y lamentablemente nos encontramos con que gente todavía está discutiendo de qué estamos hablando porque no entienden de qué estamos hablando o no le interesa. Son cosas que tenemos que ponerla en discusión y que es bueno justamente esos espacios para poder discutirlo. Ahí hay otra punta, Andrea. Yo quería hacer un pequeño comentario con respecto un poco a la vulnerabilidad que vos estabas comentando, consultándonos, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente hay sectores que son mucho más vulnerables que otros al cambio climático, justamente por la falta de acceso al agua, a una vivienda adecuada, con condiciones saludables, y creo que esos son los sectores donde, bueno, hay que poner el foco, ¿no es cierto?, desde la gestión y desde, bueno, los sectores tomadores de decisiones, le decimos nosotros. Eso me parece que es fundamental. Nosotros en ciencia también hay una rama que ahora se está desarrollando mucho y que tiene que ver con la participación ciudadana. Es decir, estamos tratando, en general, tratando de integrar a la sociedad, ¿no?, en trabajos de investigación, ¿no?, a partir de que muchos sectores, bueno, puedan aportar su mirada, gente que habita, por ejemplo, en el caso de los sistemas acuáticos, el río, y cómo qué recursos toma, cómo, digamos, cómo les influye a ellos. Bueno, esto me parece que es fundamental, que tanto desde la gestión como desde la ciencia empiece a tomarse a los ciudadanos, digamos, como partícipes de nuestras investigaciones y de nuestras decisiones. Y una cosita más, también muy, muy pequeñita, y es que dentro de esos sectores más vulnerables me gustaría destacar también el rol de la mujer, ¿no? Las mujeres en realidad somos dentro de los grupos, los distintos grupos, digamos, el grupo más vulnerable, porque históricamente las mujeres hemos sido, digamos, las que estamos más vinculadas con los sistemas naturales, ¿no? Y con roles muy específicos y re importantes para la sociedad, como tiene que ver, ¿no es cierto?, el cuidado, ¿no?, la seguridad alimentaria. Somos las mujeres las que en general, históricamente y hoy por hoy en las comunidades aborígenes, ¿no?, son las que van y buscan los recursos para alimentar a sus familias, ¿no es cierto?, y la educación. Entonces, en un contexto de cambio climático donde las condiciones se tornan cada vez más adversas, el rol de la mujer es muy fuerte, digamos, ahí. Y somos nosotras, digamos, un poco las que vamos a estar como llevando en nuestras espaldas, ¿no?, ese rol de la seguridad alimentaria, del cuidado de las personas enfermas, ¿no es cierto?, en general. Así que me parece que es importante destacar y un poco revisar esa cuestión que a veces queda motorizar, digamos, Claro, de hecho, el pasado Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, el lema de la ONU fue el rol de la mujer para afrontar el
el cambio climático. Hablando sin ir más lejos. de cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, todavía hay personas que lo ven como algo abstracto o como un mito. ¿Qué les responden a...? Nada más lejos que eso, y que directamente salgan a fijarse las olas de calor que hemos tenido, los días con mucho calor durante el verano, la sequía que aquí en Santa Fe no ha sido, yo creo que nadie se vio aislado de eso, digamos, o sea, el solo hecho de ir hasta el río, de que el agua haya tenido menor presión durante ciertos días, todo eso son evidencias palpables y de que el cambio climático está surgiendo ahora, o sea, las consecuencias ya están ahora. No es que es un pronóstico a largo plazo, ni a 10, ni a 15, ni a 30 años, sino que las consecuencias son ahora y las acciones o la respuesta que debemos dar es ahora también. Bueno, otra cosa que hay que valorar también es que la universidad, la investigación o CONICET a través de instituciones se dan acá en el sitio, sí, se dan en la región, estudiamos modelos que tienen que ver con la región, con nuestros ríos, con nuestra geografía, ¿no? Tal cual. Exactamente. Tal cual. Y sufrimos las consecuencias de lo que pasa en nuestra zona, somos los principales testigos de lo que está pasando. Sí. Cuando recién estábamos hablando, a mí se me estaban ocurriendo cosas de modeling y demás, pero si uno se pone a pensar, se está viendo en el mundo un incremento progresivo de las alergias respiratorias, un tema que tiene que ver con esto. Esto que está pasando a nivel mundial, nosotros no escapamos. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, y todo el mundo sabe, Santa Fe, que dice que por las cuestiones de humedad y todo lo demás, tenemos más prevalencia de riníticos, asmáticos. En realidad, tenemos más o menos como el resto del país. Lo que cambian son la intensidad, la severidad y las causas. Pero esto que está pasando tiene que ver con uno de los factores más importantes de este aumento de las alergias y de la gravedad de las alergias, tiene que ver justamente con el cambio climático. Y tiene que ver con las consecuencias, no solamente de lo que pasa afuera en el exterior, sino que lo que pasa en el interior. Si afuera tenemos temperaturas extremas y no podemos, y tenemos que tener el aire acondicionado prendido todo el día, como está siempre, cambia nuestro microclima, nuestro ambiente interno, digamos, del interior de los domicilios. Por lo tanto, cambia la flora y la fauna del interior de los domicilios. Por lo tanto, esto te expone no solamente a más causas de alergia, sino a mayor intensidad de exposición, y también hace que, por ejemplo, los contagios de enfermedades virales sean más frecuentes. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos, y eso es una de las cosas que sí podría estar relacionado, que todavía no está confirmado en nuestra zona, con respecto a los contagios de COVID? ¿Por qué tenemos en diciembre, enero, 2 veces seguidas ya? ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese perfil? Porque en realidad lo que pasa es que aumentan los contagios, porque aumenta el uso del aire acondicionado, o sea, aumenta el hacinamiento en momentos, mayor cantidad de horas al día. Entonces, esto, sumémosle la quema de los pastizales. Sí, otro flagelo que lo venimos viendo cada vez más intensamente en los últimos años, ¿no? Si usted se pone a ver, a mí me pasa en consultorio, pero si uno va a las guardias va a encontrar épocas del año que no tienen nada que ver con la época de infecciones, se llena de gente por las quemas. Entonces tenemos exacerbaciones de cualquier enfermedad respiratoria y hasta incremento de los infartos por las quemas que tenemos en la isla. O sea, no estamos hablando de nos vamos a África y ver qué pasa allá. Claro, estamos es una consecuencia muy directa, además. El foco se da ahí, el aire se contamina y afecta a las personas inclusive que hacen el fuego, ¿no? Y coincido plenamente con vos, no son las mujeres las que prenden fuego. Son las que justamente apagan el fuego. Sí. Y cuidan a los que están en general, ¿no? Pero... Es así. Muy bien. Les agradecemos por acercarse aquí a El Paraninfo, al estudio de Litus, para charlar estos temas. Hay que difundirlos, pero también hay que, tratar de concientizar y por allí, proponer a la sociedad que todos lo hagamos y hagamos medicina preventiva, estudiemos estos casos y evitemos que esto sea más drástico en el futuro, ¿no? Les agradecemos a todos. Nos encontramos el viernes 12:30 en vivo en la pantalla del canal de la Universidad Nacional del Litoral.